Bueno, entonces a ver, vamos a empezar. Entonces hoy nos vamos a enfocar en el límite, ¿no? Todavía esta es una noción de límite bastante noble porque el dominio sigue siendo de dimensión 1. Entonces, como el control de una función en general está justamente en el dominio, ¿no? O la mayor parte del control, pues aquí justamente como el dominio sigue siendo unidimensional, no hay mayor problema. ¿Vale? Bueno, entonces a ver. Límites de curvas. Bueno, entonces, definición, ¿no? La definición que vimos la vez pasada, ¿sale? Voy a repasarla, ¿no? Entonces, por aquí están los números reales, por aquí está, aquí es T0, ¿no? Y tengo una función, a donde tengo una función en R2, ¿no? Le puedo poner una curva. Y bueno, entonces, ¿qué? Entonces, por aquí tengo un valor que es L. Bueno, entonces, el chiste es que por aquí está quién, por aquí está L, ¿no? Y no sé, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que yo voy a abrir una vecindad alrededor de L de radio epsilon, ¿no? Entonces, esta es una vecindad de radio epsilon y lo que tengo que ser capaz, si es que la función tiene límite, es encontrar alrededor de T0 una vecindad de radio delta, este es T0 más delta, T0 menos delta, tal que cuando yo le aplique la función a toda esa vecindad, entonces se va a mapear aquí adentro, ¿no? Entonces, eso es que la función tenga límite, ¿no? Está definido únicamente en términos de conjuntos, ¿no? Y bueno, de distancias. Y bueno, el chiste es que cuando completo el límite es cuando esto pasa para toda epsilon, ¿no? Entonces, definición. Sea f una función de un dominio contenido en los números reales a Rn, ¿no? Tal que T0 es punto de acumulación de, ¿no? Si no tengo esto de aquí, ni siquiera puedo preguntarme si tengo límite. Ese es punto de acumulación de D, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay puntos T del dominio con los cuales yo me puedo acercar a T0, ¿no? Entonces, el límite de la curva F cuando T tiende a T0 es ¿quién? Es el vector L en Rn, si solamente si, para toda epsilon mayor a 0, existe una delta que depende de epsilon, tal que si yo me tomo puntos T que distan de T0 menor que una distancia delta, como la distancia en R es valor absoluto, aquí tengo valor absoluto, ¿sale? Entonces, la distancia, me falta algo, la distancia de los vectores f de t de la curva a el vector L, esto es menor que epsilon, ¿no? Me hace falta agregar que no
me interesa tomar el T0, entonces esto lo hago mayor a 0. ¿Sale? Entonces, esa de ahí es la definición del límite. Entonces vamos a ver primero un teorema bastante sencillo, pero muy útil. Teorema muy útil. ¿Vale? ¿Cuál es el teorema? El teorema se puede observar de aquí, ¿no? Por ejemplo, la función f de t. La función f de t, en este caso que estoy dibujando R2, tiene que, lo voy a poner acá, es un vector con dos componentes, f1 de t, f2 de t, ¿no? Y estas funciones de aquí son reales, ¿no? Y entonces, ¿qué? Si la función, si la curva tiene límite, ¿sale? ¿Qué es lo que tiene que pasar con las funciones, ¿no? Entonces, aquí las funciones, si te das cuenta, intuitivamente que por aquí está la entrada, este de aquí es L, entonces esta de aquí es la entrada L1, ¿no? Si el vector L lo llamo L1, L2, esta de aquí es la entrada L1, ¿no? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que aquí hay una proyección, ¿no? Este de aquí es L1 más epsilon, este de aquí es L1 menos epsilon. Entonces, ¿qué? Entonces, si yo fui capaz de encontrar una vecindad de radio delta tal que entró a la vecindad de radio epsilon amarilla, eso quiere decir que en las componentes también entró. Entonces entró en la componente horizontal y eso quiere decir que ¿qué? Eso quiere decir que este límite existe, ¿no? Y también entró en ¿dónde? Tuvo que entrar en la componente vertical, ¿no? Entonces por aquí tengo L2, aquí tengo L2 más epsilon y L2 menos epsilon, ¿no? Entonces, si encontré esta vecindad, también para la componente vertical, encontré ¿qué? Encontré una vecindad de algún radio delta que entró en la amarillo, ¿no? Date cuenta que no tiene por qué ser la misma delta, ¿no? Entonces, si la curva tiene límite, las componentes tienen límite. Pero al revés también, si yo tengo una curva y en las componentes hay límites, entonces eso va a obligar a ¿qué? Eso va a obligar a que también la curva tenga límite, ¿no? Entonces es un teorema bastante útil, ¿no? Que se va a aplicar aquí, se va a aplicar mucho en campos escalares y se va a aplicar mucho en campos vectoriales, en funciones vectoriales de Rn a Rn, ¿sale? Sea f una curva que va de un dominio real a Rn, ¿no? Tal que T0 es punto de acumulación del dominio, ¿no? ¿Sale? Entonces, límite de la curva f de t cuando t tiende a T0 es igual a el vector L en Rn, si y solamente si, o le voy a poner aquí, existe el límite y es L, si y solamente si existe el límite cuando t tiende a T0, ¿de quién? De las funciones componentes fk de t, y este de aquí va a ser lk para toda k
desde 1 hasta ahí, ¿no? Y aquí, nada más para poner la notación clara, donde f de t está formada por estas funciones, f1 de t, f2 de t, f3 de t, hasta fn de t, y el límite, el vector límite L, tiene componentes L1 mayúscula, L2 mayúscula, hasta Ln mayúscula, ¿no? Entonces, vamos a hacer la prueba para que se sienta un poquito qué es lo que está pasando con la mate de esta nueva definición. No es una prueba muy difícil, es una prueba bastante sencilla y vale la pena hacerla para justamente ver el feeling de lo que está sucediendo aquí, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver la ida de esta prueba, ¿no? Entonces, la ida de esta prueba, pues es simplemente, voy a anotarlo aquí, a ver si eso ayuda un poquito. Para toda epsilon mayor a 0 existe una delta que depende de epsilon, tal que si la distancia de t a t0 es menor a delta, entonces la distancia del vector f de t a L es que es menor que ¿no? Entonces vamos a empezar, ¿no? O sea epsilon mayor a 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar que existe una delta que, para no confundir con esta, la voy a llamar delta K. Esta delta K va a depender de epsilon, tal que si la distancia de t a t de 0 es menor a esta delta K, entonces la distancia de f de t a LK es menor que ¿quién? Es menor que epsilon. Aquí me falta FK. Y esto para toda K, ¿no? Para toda K, desde 1 hasta bueno, y entonces ¿a quién propongo como delta K? Fíjate, esto de aquí, ¿sale? ¿Esta de aquí quién es? A ver, esta de aquí, ¿no? A ver, voy a poner un dibujo por aquí. O sea, por aquí tengo yo a un vector L, ¿no? Y luego tengo un f de t de la curva, ¿no? O sea, por ahí va la curva. Por ahí va la curva, no quiero poner demasiado la curva, pero lo que quiero es aquí a f de t, ¿no? Entonces, esos son vectores, ¿no? En Rn. Y entonces, este número de aquí, ¿quién es? Este número de aquí es la norma de este vector. O sea, este número es la norma del vector f de t menos n. Y entonces yo sé que esta distancia, como existe el límite, ¿no? Estoy suponiendo que existe el límite de la curva, yo sé que la distancia de f de t a L la puedo hacer tan pequeña como yo quiera, ¿no? Va a existir una delta que va a meter en una vecindad de radio epsilon esta distancia. ¿Quiénes son estos números?
en el dibujo, en ese dibujo. ¿Dónde los dibujo? Como la distancia de los catetos, ¿no? La magnitud de los catetos. La magnitud de los catetos. ¿No? Entonces, aquí en esta magnitud de los catetos, este de aquí, por ejemplo, en R2 es el valor absoluto de F2 de T a L2. Y este de aquí es el valor absoluto de F1 de T a L1. Y entonces yo quiero que los catetos se hagan tan chicos como yo quiera. Pero la hipótesis es que la hipotenusa se hace tan chica como yo quiera. Si esta la hago chica, ¿qué va a pasar con los catetos? Se hacen chicos. ¿Sí ven? Entonces de aquí, ahora sí. Y este es uno de los ejercicios de la tarea. La hipotenusa siempre es mayor o igual a cada uno de los catetos, ¿no? Entonces aquí, como el valor absoluto de Fk de T menos L de K es menor o igual que F, la norma de F de T al vector L, ¿sale? Entonces, ¿qué? Entonces, escojo como delta K ¿a quién? A esta delta, ¿no? Escogemos delta K igual a la delta que está aquí, ¿no? Entonces escogemos delta K igual a delta, ¿sale? Tengo aquí cualquier epsilon, ¿sale? Ya aquí ya empecé la prueba, di el sea epsilon mayor a 0. Entonces, para la epsilon mayor a 0, escojo como delta K esta delta E. Y entonces, ¿qué? Si me tomo t's que distan de T0 una distancia menor que delta K, que es esta delta, entonces, ¿qué? Entonces, la norma de F de T menos L, esta de aquí es menor que epsilon con la hipótesis, pero esta de aquí es mayor o igual que Fk de T menos L, ¿no? Y entonces, bueno, ya la voy a dejar así, pero para que se vea limpia, entonces el valor absoluto de Fk de T menos Lk es menor que epsilon para toda K desde 1 hasta, ¿no? Entonces ya tengo lo que quería demostrar. ¿Vale? Entonces un lado fue prácticamente inmediato, o sea, nada más de ver, ¿sale? De hecho fue como empecé aquí justamente la interpretación intuitiva, ¿no? Justamente nada más de ver que la hipotenusa era más grande que cualquiera de sus catetos, ¿no? Bueno, la regreso, ¿sale? El mismo argumento no va a funcionar, ¿no? Entonces, a ver, el regreso, ¿sale? Esta de aquí es, aquí se me olvidó ponerle hipótesis, esta de aquí es la hipótesis, ¿sale? Entonces, otra vez, en el regreso, ¿quién es la hipótesis? Hipótesis, ahora tengo cada uno de estos límites, ¿no? Entonces, hipótesis para toda epsilon mayor a 0, ¿sale? Existe una delta K que depende de epsilon, tal que, es más, le voy a poner aquí epsilon prima para no confundir, ¿sale? Aquí no hubo ningún problema. Tal que si yo me tomo puntos T que distan de T0 una distancia menor que delta K, entonces la distancia de los puntos Fk de T a Lk es menor que epsilon prima, ¿no? Entonces esa es
Esa de ahí es la hipótesis, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, a ver, vamos a empezar un poquito la redacción. Voy a dar cualquier épsilon, sea épsilon mayor a 0. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar que existe una delta que depende de épsilon, tal que si yo me tomo puntos t que disten del t de 0 una distancia menor que delta, ¿no? Entonces la distancia del vector f de t al vector L es menor que x. ¿Y entonces qué? Entonces ahora ya no puedo ir de regreso porque estos lados no son ¿qué? No son mayores o iguales que estos de acá. ¿Y entonces qué hago? ¿Sale? Estos lados no son mayores o iguales acá, es lo contrario, la hipotenusa es mayor o igual que los lados. Pero para que yo pueda calcular esta distancia, necesito los lados, ¿no? O sea, esta hipotenusa, el lado que me interesa, ¿sale? ¿Qué pasa con ese lado? Ah, este de acá es el cuadrado de este más el cuadrado de este raíz cuadrada. Entonces, yo puedo obtener la distancia que me interesa a partir de los lados, pero en los lados yo tengo límite, ¿no? Entonces yo me puedo ir sobre los lados, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, a ver, vamos a darle un poquito de forma, ¿no? Entonces, bueno, con esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Primero, entonces aquí, ahorita lo voy rellenando, pero aquí tengo que fk de t menos lk, este de aquí es menor que cualquier epsilon prima. Bueno, y entonces ¿qué? Entonces la primera pregunta es ¿qué epsilon prima escojo? Yo quiero elevar al cuadrado los lados, ¿no? Entonces yo aquí voy a necesitar elevar al cuadrado esta epsilon prima que tengo aquí. O sea, tengo que dar las epsilon primas para cada uno de los lados a partir de la epsilon, porque yo quiero que cuando eleve al cuadrado todos los lados y los sume sea menor que la epsilon, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, una de las cosas que voy a necesitar, a ver, lo vamos escribiendo, ¿no? O sea, aquí voy a necesitar que efectivamente t menos lk, esta de aquí la voy a elevar al cuadrado. Entonces, yo no puedo poner aquí la epsilon normal, ¿por qué? Porque la voy a elevar al cuadrado y me quedaría epsilon cuadrado. Entonces, pues me tomo la raíz de epsilon total, la epsilon es mayor a 0. Si yo me tomo como epsilon prima, epsilon a la 1/2, cuando eleve al cuadrado esta desigualdad, que se va a mantener, porque la función cuadrática es creciente, entonces va a quedar la epsilon, ¿no? Entonces, primer paso, si escojo la epsilon prima como epsilon a la 1/2, cuando eleva al cuadrado me da este de acá. Pero todavía falta algo, ¿por qué? Porque luego lo que voy a hacer, este de aquí nada más es un lado, necesito los n-lados, ¿no? Entonces, ¿qué? Lo que voy a hacer ahora después de este paso es sumar cada uno de estos lados, ¿no? Y entonces si yo sumo del lado derecho,
aquí me va a dar ¿qué? Me va a dar, o sea, aquí el siguiente paso sería tomarme la suma de k de t menos e de k al cuadrado menos epsilon, y luego aquí tendría que tomar la suma desde k igual a 1 hasta i. Pero si yo escogí esta epsilon prima como epsilon a la 1 medio, la elevo al cuadrado, se hace epsilon. Y luego la sumo n veces, ¿aquí qué me daría? N veces. Entonces tengo que ¿qué? Tengo que aquí meter la información de la n, ¿no? Entonces, coloco una n aquí abajo para que cuando sume se equilibre con esta. Pero aquí hay un paso. El paso es que voy a ¿qué? Voy a elevar al cuadrado, ¿no? Entonces aquí meto también aquí a la raíz de epsilon medios entre raíz de n, elevo al cuadrado, esto de aquí me queda epsilon entre n, ¿no? Y luego de aquí, cuando ya sumo, se equilibra. ¿No? Pero todavía falta ¿qué? Todavía falta otro paso, ¿no? Porque esta de aquí todavía no es la norma. A esta de aquí todavía le tengo que sacar ¿qué? Le tengo que sacar raíz cuadrada, que también es una función creciente. Entonces, si yo escojo como epsilon prima esta de aquí, va a funcionar hasta acá, pero luego cuando le saque la raíz, ¿qué va a suceder? Cuando le saque la raíz va a quedar como epsilon medios, ¿no? Y entonces, ¿qué? Pues entonces, aquí. ¿Pero por qué? Eso yo no entendí por qué no era norma. Si esas distancias ya son. Eso ya es como valor absoluto, ¿no? Porque ya es como en cada entrada. Pero esta de aquí no es la distancia esta, ¿no? O sea, esta de aquí es la suma del cuadrado de los catetos. Ya. Entonces, ¿mandé? ¿Y no podemos usar como nada más así como desigualdad del triángulo o algo así? Bueno, esta es la forma en la que se me ocurrió. No hay una única forma por lo regular, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, si tú le sacas raíz cuadrada, entonces esta de aquí ya no se ajustó. Pero entonces es muy sencillo lo que hay que hacer, ¿no? Porque entonces aquí le pides epsilon entre raíz de n. Epsilon entre raíz de n la llevas al cuadrado, ¿verdad? Epsilon cuadrada entre sumas n veces, ¿verdad? Epsilon al cuadrado. Le sacas raíz y ya. ¿No? Entonces, seguramente hay varias formas de encontrar el límite, porque justamente el límite está dado técnicamente en términos de desigualdades. Entonces, tú no necesitas, yo quiero exactamente esta, o sea, la puedes modificar, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, si me tomo epsilon entre raíz de 2, entre 2 veces raíz de n, ya, esa ya funciona. O sea, hay una infinidad que funciona, ¿no? ¿No? Entonces, pues eso, ¿no? Entonces ahí está, ya tengo la propuesta para la epsilon prima para todos los límites de quienes, de las componentes del vector de la curva, ¿no? Ahora me falta ¿qué? Me falta proponer la delta, sea delta igual a quién. El mínimo de todas, ¿no? El mínimo de todas, porque si yo me tomo el mínimo para cada una de las Ks, ¿no? Entonces esto de aquí va a funcionar para todas, ¿no? Entonces sea delta igual al mínimo de quién, de delta 1, delta 2 hasta delta n, ¿no?
y sea epsilon prima del límite de las componentes igual a epsilon entre la raíz de n. Entonces, ¿qué? Entonces, si me tomo puntos T que distan de T0 menor que delta y no me tomo puntos T igual a T0, sucede que el valor absoluto de fk de t a ¿quién? Fk de t a lk, este de aquí es menor que ¿quién? Que epsilon entre raíz de n, ¿no? Entonces elevo al cuadrado el valor absoluto de fk de t menos lk al cuadrado es menor que epsilon cuadrado entre n. Sumo, entonces, la suma desde k igual a 1 hasta n de los valores absolutos de f k de t menos lk es menor que la suma, la n, sumar n veces este de acá, que es epsilon cuadrado, ¿no? Y entonces por último, ¿sale? El cuadrado, le saco que la raíz, ¿no? Entonces le saco la raíz a epsilon cuadrado, eso es epsilon. Le saco la raíz a la suma desde k igual a 1 hasta n de quién, del valor absoluto de fk de t menos l al cuadrado, que este de aquí le saco la raíz, eso de ahí es menor que epsilon, pero esto de aquí es justamente quién, esto de aquí es justamente la norma de la curva f evaluada en t menos el vector. Entonces ¿dudas? Entonces, bueno, este de aquí es, por ejemplo, un poquito como la introducción técnica a lo que va a ser el manejo de unos nuevos límites, ¿no? Ahorita no hay tanta bronca, ¿sale? No hay tanta bronca porque justamente el dominio es muy noble. Cuando ya van a empezar las cosas, pues ya no tan triviales, es cuando tenga funciones de Rn a R, porque entonces ahora donde voy a tener la norma es en el dominio, ¿no? Y cuando se va a poner más pesado, al menos teóricamente hablando, es en funciones de Rn a Rm, porque tanto en el dominio como en la imagen voy a tener normas, ¿no? Bueno, entonces bueno, entonces ahora voy a dar una equivalencia a estos límites, ¿no? Entonces voy a poner aquí varias definiciones. ¿Sale? Bueno, a veces esta herramienta, ¿no? Como la platiqué, creo que la clase pasada, esta herramienta de límite la descubrió Cauchy, ¿no? O la formuló Cauchy, y gracias a esa herramienta se volvió precisa. Es una herramienta no tan intuitiva de usar, ¿no? Es una herramienta que trabaja muy bien analíticamente, saca las cuentas, pero es un poquito difícil de manejar, ¿no? Entonces hay otra herramienta equivalente a este límite, pero con sucesiones, ¿no? Entonces nada más vamos a recordar, ¿no? Unas definimos una sucesión
función G, como una función, voy a poner G, una función G que va de los naturales a Rn, ¿no? Donde denotamos, ¿no? Entonces nada más es una notación muy usada donde denotamos que el G de n va a ser quién. Este de aquí pues nunca se usa, en realidad se usa una notación donde simplemente pongo un AN, ¿no? Nada más que ahora es un vector, ¿no? Entonces AN, este de aquí es un vector en Rn de coordenadas A1n, A2n, otra vez tengo que tener cuidado porque yo estoy haciendo un abuso de notación, ¿no? Entonces de aquí, en vez de usar la n, porque ya la estoy usando aquí, uso n. Entonces A1m, A2m, A3m, hasta AN. ¿Vale? Y bueno, entonces esa es una sucesión en Rn, ¿no? En realidad en cualquier espacio, ¿no? Una sucesión en cualquier conjunto es una función de los naturales que es conjunto y, ¿vale? Independientemente de qué estructura pueda o no pueda tener el conjunto, ¿no? Ahora sí, más importante, ¿no? Decimos que la sucesión a n converge, ¿sí? ¿Converge a quién? Converge a un vector A que pertenece a Rn, ¿vale? Sí y solamente sí, ¿no? Entonces es la misma definición del límite, pero en números, ¿no? En conjuntos de números o de elementos. Sí, solamente sí, para toda epsilon mayor a 0 va a existir una m mayúscula que depende de esta m, digo que depende de esta m, que depende de esta epsilon, ¿no? En los naturales, tal que si la m es mayor a esta m de epsilon, mayor o igual, no importa. Entonces, ¿qué? Entonces, la distancia de quién? La distancia de los vectores de la sucesión AM al vector A. Este de aquí es menor que epsilon. ¿Y qué? ¿No? Y lo denotamos como quién. Hay dos notaciones usuales, de hecho hay varias, pero las más comunes es límite, cuando m tiende a infinito de la sucesión a m, este de aquí es el vector A, ¿no? O me tomo la sucesión de los AMs, esta de aquí ya es la más usada, ¿no? Como que esta de límite es muy usada en la licenciatura, ¿no? Como en los cursos de la primera mitad, de las primeras 3/4 partes de la carrera, y esta de aquí ya es una notación muy usada, ¿no? Ya en posgrado, en artículos, ¿no? Entonces, estas AMs se van al vector A cuando m tiende a infinito, ¿no? A veces la m que tiende a infinito no va aquí, sino a veces. Entonces, bueno, pues esa es una sucesión en Rn. Esa también es el límite de una sucesión en Rn. Y ahora sí, ¿no? La definición que me interesa, pero ahora en términos de curvas. Entonces, 3. ¿Sale? Mismas hipótesis, necesito
que T0 sea punto de acumulación, ¿no? Entonces, sea F una curva que va de un dominio real a Rn. ¿Vale? Tal que T0 es punto de acumulación, del dominio D, ¿no? Decimos que F tiene un límite L por sucesiones ¿vale? Por supuesto ese nombre no está porque es el mismo límite, son equivalentes, ¿no? Tiene un límite L por sucesiones si y solamente si, ¿sale? Para toda sucesión de puntos Tn que converjan a T0, ¿no? Con los Tn, otra vez Tm, perdón, con Tm que pertenece al dominio, ¿sale? Se cumple que se cumple que la sucesión de quién? De las f de la curva evaluada en la Tm cuando m tiene infinito, este de aquí es quién, este de aquí es el vector. Entonces, esa es una definición equivalente a la de épsilos y deltas, ¿no? Entonces, esta de aquí es muy útil porque justamente uno puede demostrar propiedades sobre sucesiones que son más sencillas, ¿no? Suma de sucesiones, ¿no? De sucesiones convergentes, producto de sucesiones convergentes, ¿no? Entonces, si la función no está demasiado mal, si no hace cosas demasiado horribles, probar que una función tiene límite por sucesiones es mucho más sencillo que probar que una función tiene límite con épsilos y deltas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces de aquí, inmediatamente hay un teorema, ¿no? Es decir, no voy a probarlo, mucho menos con el tiempo apretado que se está empezando a suceder. Teorema, ¿vale? Sea F una curva de un dominio contenido en los reales a Rn de 0, punto de acumulación de B, ¿vale? Entonces, límite cuando t tiende a T0, f de t es igual a L, este de aquí es equivalente a este límite, ¿no? Es equivalente al límite cuando m tiende a infinito de f de las tm's que es igual a, ¿no? Entonces esta definición de límite y esta definición de límite son iguales y se puede. ¿Sale? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, para acabar, tengo eso. Otro teorema que es bastante fácil de argumentar ya con esto, con todo lo que tenemos.
teorema. ¿No? Entonces, sea F una curva, ¿sale? Si existe el límite cuando t tiende a t0 de f de t, entonces este límite es único. ¿No? Demostración. Pues igual como por las entradas, ¿no? Porque el de una sola entrada ya sabemos que sí es único. Ajá. Suponte que no sea único, ¿no? Suponte que existen dos límites, ¿no? O sea, suponte que el límite cuando t tiende a t0 de f de t es igual a dos límites, L1, L2. Entonces eso querría decir que en los límites de las entradas, ¿no? Bueno, esto es como vectores, ¿no? En los límites de cada una de la entrada, como este y este los estoy suponiendo distintos, alguna entrada tiene que ser distinta. Pero entonces eso implicaría que el límite real de una función real de alguna entrada no es único, ¿no? Entonces ya se cae, ¿no? Y con sucesiones igual, ¿no? O sea, con sucesiones yo doy dos caminos distintos, ¿no? En sucesiones, si me voy a dos vectores distintos, entonces en alguna entrada la sucesión falla, ¿no? Entonces, bueno, pues es la propiedad que se va a permanecer, ¿no? Es justamente una propiedad que se requiere en muchos conceptos básicos de mate básica, ¿no? Que las cosas sean únicas. Si las cosas son únicas, se puede trabajar sin ambigüedad, ¿no? ¿Está bien? Entonces, a ver, nada más para acabar rápidamente. Ejemplo, ¿no? Sea f de t igual a quién? F de t igual a la curva t, t, si la t está entre 0 y 1. Y t más 1, t más 1, si la t está en el abierto 1, ¿no? Entonces, pues aquí la pregunta es: ¿existe el límite cuando t tiende a 1 de esta curva de f de t? ¿No? Entonces, por ejemplo, al igual que en cálculo 1, las sucesiones aportan una herramienta formal mucho más sencilla de usar, ¿no? ¿Qué es lo que hago, no? Entonces, aquí tengo al eje real, ¿no? Aquí tengo mi curva f, ¿sale? Aquí está el punto 1, y entonces, ¿esto qué se mapea? ¿No? Entonces, por aquí está el 0, por aquí está el 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con los puntos 0, 1, ¿no? Pues estos puntos simplemente se mapean a donde se mapean a la identidad, ¿no? Está 1, aquí está 1. Si yo voy de izquierda a derecha, esto va de aquí hacia acá. El último punto lo contiene esta identidad porque está en la primera regla de correspondencia, ¿no? Y luego con la segunda regla de correspondencia,
aquí está abierto por la izquierda, cerrado por la derecha, y es la misma curva, la misma regla de correspondencia, pero ahora empieza en t más 1, ¿no? Entonces, si t es 1, a esto empieza en 2,2, ¿no? Entonces, por aquí está el 2, por aquí está el 2, ¿no? Y entonces aquí tengo un hueco. Este 2. Tengo un hueco y llega hasta el 3. Y entonces aquí está la curva, ¿no? Nada más que aquí tengo un hueco, este está hueco. Entonces, que bueno, este ejemplo está tomado muy mañosamente porque justamente, gráficamente, visualmente se ve que hay un hueco, ¿no? Hay que tener cuidado porque aquí esta curva la pude haber encimado con esta, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué? Entonces, sea... Le voy a tomar a quién, le voy a tomar unos TNs iguales a quién. Me quiero acercar al 1 por la izquierda, ¿no? Entonces, pues que sea la sucesión 1 menos 1 entre n, ¿no? Esta de aquí, esta de aquí cuando n tiende a infinito, pues se va a 1, ¿no? Y entonces la f de tm, ¿quién es? Pues como estoy en el dominio azul, la t está entre 0 y 1, entonces esto se va a dar a donde esto va a dar a la sucesión de vectores 1 menos 1 entre m, 1 menos 1 entre m. Y esta sucesión, cuando m tiende a infinito, se va a el vector 1,1. Y entonces, bueno, me tomo esa forma de aproximarme, me tomo otra que es SM, que ahora es acercarme, bueno, aquí están los TMs, ahora me voy a tomar unos SMs del lado derecho, ¿no? Y entonces, del lado derecho, pues yo doy una sucesión, voy a dar el vector, la sucesión que sea, pues simplemente 1 más 1 entre n. ¿No? Y entonces, ¿qué? Entonces, las f de SM es quién? Es 1 más 1 entre m más 1. O sea, esta es la sucesión 2 más 1 entre m, 2 más 1 entre m. Y esto de aquí se va al 2,2. ¿No? Entonces, di dos sucesiones que se acercan al 1 y cuando le aplico la curva se van a dos vectores distintos. Entonces, la respuesta es no existe el límite. ¿No? Es un ejemplo muy sencillo. Lo que vale la pena imaginar, luego lo vamos a ver cuando veamos continuidad, es que aquí yo pude dar, en vez de t más 1, pude haber dado, por ejemplo, t menos 1 medio. Y entonces, si tú dibujas esa curva, si dibujas, en vez de esta segunda regla de correspondencia, dibujas esta, la curva va a estar aquí 0,0, 1,1 y va a estar aquí. Este de aquí sería 1, bueno, sería 3 medios, 3 medios, ¿no? Entonces, es un detalle, pero aquí, por ejemplo, si yo nada más dibujara la curva con un gis, la imagen de la curva simplemente sería una recta.
Entonces, como no estoy dibujando la gráfica de la función, uno se puede ir con la finta. La curva tiene límite, la curva no se rompe, entonces la curva es continua y no necesariamente porque uno está observando la imagen de la función. Hay que tener cuidado con cómo es la regla de correspondencia, ¿no? Porque uno no está viendo la gráfica, sino la imagen. ¿Vale? ¿Dudas? Entonces, pues aquí le dejamos.